Muy buenos días, soy Juan Pablo Pacheco, estudiante de TMA en quinto semestre. Este es el año 2021 y voy a explicar un poco sobre el sistema de control de la hélice. Entonces, continuamos. Cabe resaltar que hay varios tipos de hélices. Existen dos, el de paso fijo y el de paso variable. El de paso variable presenta una serie de mejoras en su rendimiento, sacrificando un poco del peso, aunque pues estas mejoras en el rendimiento, o sea, los beneficios del diseño que tiene este es mucho mejor comparado con los de paso fijo, haciendo que esta pérdida en el peso sea menor, por así decirlo. Esto lo que buscan estos tipos de hélices es una velocidad constante en las RPM que se dan en las propellers, o sea, en las palas, la cual conocemos como NP. Estos mecanismos tienen un control por unos componentes que pues vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el paso variable, como decía, es enfocado más a las aeronaves turboprop, o sea, o turbo que pues conocemos, giran a revoluciones muy grandes. El shaft, por lo mismo, tiene que contar, o muchas veces cuenta con una buena RGB, que es la Reduction Gearbox. Esta lo que me hace es como bajarle un poco las revoluciones a ese shaft antes de que, o sea, pase a la propeller como tal, que puede desencadenar una desembocadura de la misma. Como vemos, aquí trabaja muy de la mano un sistema eléctrico y uno mecánico, aunque pues vamos más adelante a mostrar dónde entra el sistema de aceite para este mecanismo. Antes de como entrar un poco más de lleno sobre el mecanismo, voy a hablar sobre lo que es el rango de la coarse stop y la fine pitch stop. Entonces, el propeller pitch se le conoce como el movimiento, o sea, el empuje que tiene el mismo propeller en una revolución completa. Este mismo empuje, el thrust, depende si el paso o sea, el paso es fino o es un ángulo como más grueso, que sería la traducción literal de este fine pitch and coarse pitch. Entonces, como podemos ver, el fine pitch tiene como un ángulo más fino, entonces el ángulo de la pala permite que sea como un pequeño arrastre de aire, pero en mayor revolución. Esto permite de que se haga unas RPMs mayores. Esta configuración es especial para los takeoff, o sea, cuando estamos en un proceso de despegue. Y el coarse pitch hace que el ángulo sea un poco más amplio, arrastrando más aire y hace que, digamos, reduce un poco las RPM. Bueno, entonces aquí pues podemos ver un poquito sobre este ángulo que se va generando entre el punto que les digo del fine con el chord. Esta es la chord line y sería por aquí aproximadamente, sería la el fine pitch, que es como el más leve. Algo que hay que resaltar de esto es de que el gobernador o el que me regula estos ángulos trabaja a plenitud entre uno y el otro. O sea, hay ciertos puntos de la pala, del ángulo de la pala, digo, donde ya el gobernador puede maniobrar y otros en que se empieza a salir de rango y el gobernador recurre a otros componentes para auxiliarlo, pues para darle una ayuda a controlar de nuevo el ángulo de las palas, que lo vamos a ver también más adelante. Cabe también decir de que es que estas palas, en el ángulo en que están, a medida que se da más empuje y la velocidad de rotación también aumenta, el viento relativo empieza a afectar un poco este ángulo, por lo cual la misma aeronave, digo, el mismo gobernador
como es de paso variable con velocidad constante, que es lo que busca, empieza a hacer una especie de maniobras para que este ángulo se modifique y continuar con la misma velocidad. Vamos a ver más adelante cómo se maneja. Entonces, el gobernador. El gobernador prácticamente nos ayuda a censar y controlar la velocidad constante con la que se está girando las palas, NP, por así decirlo. En resumen, este utiliza unas señales eléctricas que vienen desde el comando de piloto para mover este lever que hay aquí arriba, el Adjusting Right Connected, eh, haciendo de que este me controla si, digamos, el lever del piloto me dice que necesita más o menos el ajuste de aquí, de lo del resorte, que es el que luego me va a controlar el pilot valve. Esto funciona con presión de aceite que viene desde el cárter, y este aceite es empujado primero por la bomba de aceite mismo, y ya después utiliza una misma bomba que está aquí en el gobernador, la Governor Oil Pump. Esta me le aumenta la fuerza de este aceite y ya me permite pues lo que sea necesario, justamente dependiendo de lo que diga el piloto y pues de cómo vaya cambiando el ángulo de las palas. Aquí vemos el drive gear, que es de donde se conecta con la reduction del shaft del motor para darle movimiento a esta misma bomba mecánica. Esta es una bomba mecánica que me le da el empuje al aceite. La pilot valve lo que hace es de que, dependiendo de la configuración que también le da el piloto, esta me va a permitir el paso de más o menos aceite hacia las propellers. Entonces esto también es controlado por estas mismas componentes para como decir cuánto va o cuánto viene. Aquí vemos las contrapesas o las flyway con el speeder spring, que es el resorte, que es como un equilibrio entre estos dos, lo que me va a permitir si entra o se saca el aceite que va hacia las propellers. Entonces, como para resumir un poco sobre el funcionamiento general de el on-speed sería el equilibrio, pues lo que se busca, que es cuando se cierra la pilot valve, que termina de enviar aceite hacia las blades, hacia las propellers. Entonces hay como un equilibrio y me empieza a trabajar la relief valve, que es la bomba de alivio, para que la presión que se genera por la booster pump no llegue a una sobrepresión, porque aquí ya hay un cierto equilibrio, entonces no es necesario ni adicionar ni sacar. O sea, fue lo que se puso por la lever del piloto, se ajustó aquí y ya me permitió el paso del aceite que necesitaba y no más. Se regula, se nivela. Cuando hay un overspeed, lo que sucede es que se activan estas contrapesas y lo que hacen es alar este tipo de pistón hacia arriba, ganándole la resistencia al resorte, o sea, haciendo que el resorte se contraiga, y el aceite que estaba aquí hacia las propellers empieza a salir, permitiendo de que las palas empiecen a cambiar su ángulo para regularlas, incrementando el pitch. Significaría de que se aumentaría el ángulo hacia un ángulo grueso. Y lo que sucede acá en el underspeed, cuando empieza a haber más presión de aceite, entonces decrece el pitch, o sea que se vuelve un paso fino, y entonces lo que se busca es hacer de que le llegue más aceite para que el ángulo se vuelva fino, cambie. Y ya después, o sea, la idea de esto es que cuando ya se empieza a regular, vuelva otra vez a un on-speed, que es la idea. Listo. ¿Qué sucede cuando, digamos, hay un problema, por ejemplo, de que empieza a haber underspeed, más allá del límite del gobernador, que es lo que pues estaba ahorita hablando?
Estos funcionan con unas RPM en un rango que es entre las 1600 y las 2000. Esto dependiendo con el propeller lever, pues se va ajustando, las contrapesas con el resorte se van acomodando, ajustando, pero aún así se logra ver que hay un underspeed. Entonces la propeller utiliza un low pitch stop para poder controlar y bueno, permitir de que este ángulo de la pala regrese a una posición en la que el gobernador ya pueda volver a tener el control. Esto utilizando la válvula beta. La válvula beta prácticamente es como un componente extra que tiene esta zona donde él, al notar de que hay un underspeed por debajo del fine pitch, empieza a accionarse y lo que hace es cortar el suministro de aceite que viene de la oil pump, de la governor pump, eh, para que al cortar este aceite va a pasar lo que habíamos visto aquí de la over, que se drena, sale y entonces vuelve y se empieza a subir, empieza a darse un overspeed, porque es que estaba en un rango tan bajo que ya el gobernador prácticamente se le salía de las manos. Esto puede generar tanto vibraciones, o sea, cuando vemos las palas así, en este lado, esto puede generar tanto vibraciones como un stall en las mismas revoluciones y puede quedar en pérdida la aeronave. Por esto mismo, este mecanismo es como de último salvavidas, la beta valve, en caso de que la aeronave empiece a tener un pronunciado underspeed, genera un overspeed obligatorio, por así decirlo, entre comillas. Esta válvula, pues aquí podemos ver un poquito mejor el funcionamiento en este esquemático que encontré. Mire que está dándose el ángulo de la pala muy fino, tanto que ya está llegando reverse cuando se da este movimiento brusco, que ya pues había explicado que se da por la velocidad de la propeller con el aire de impacto más la velocidad que lleva la misma aeronave, cambia, o sea, a pesar de que el piloto haya puesto una configuración, la propeller por estos cambios bruscos del ambiente empieza a modificarse por sí sola el ángulo. La beta llega allí para poder ayudar al gobernador para que este pues vuelva a controlarse. Entonces, como vemos en el esquemático, viene aceite de las engine pump con presión. Esta es la válvula de alivio en caso de que aquí haya una sobrepresión, y entonces pasa el aceite normalmente. Mire que la válvula todavía no se ha activado. Aquí pasa el aceite normalmente, llega hasta aquí y empieza a generar la presión para que haya demasiado aceite y se dé un fine. Pero cuando hay tanto de este fine, por la misma acción de esto que le empiezan a empujar hacia abajo, se llega casi a un reverse. Entonces lo que hace la beta es alarse, se corre desde aquí, desde donde está este pistoncito, por así decirlo, viene aquí a taponar, haciendo de que se cierre aquí el paso del aceite, dejando todo esto en blanco, o sea, de que no haya presión de aceite por esta zona. Se sube el pistón del gobernador y el aceite que estaba aquí, haciéndole la presión al ángulo de la pala, se regresa y vuelve hacia el sumidero. Entonces esta válvula, la beta valve, es muy importante para estas funciones. Otro componente que podemos apreciar aquí es el shutoff o el lock pitch. Es un solenoide, una válvula solenoide. Sabemos que solenoide significa de que recibe la señal desde algún componente o desde la misma cabina de piloto una señal eléctrica y activa de una esta válvula, que lo que hace prácticamente es hace un corte del paso del aceite para toda esta zona del gobernador, generando lo que ya habíamos visto también, pues un overspeed.
que es que no hay presión de aceite, se pierde la presión de aceite aquí, que es la que me hace descender este pistoncito, y este vuelve y suba. Por lo que he encontrado, por lo que he consultado, es más difícil o es más común y más difícil controlar un underspeed que un overspeed, porque para el under al menos vemos esta válvula beta, mientras que para un underspeed se puede empezar a controlar con puro aceite, entonces no es necesario como que algo allí súper necesario. En otro caso, pues igual está todavía el mecanismo mecánico, que es el de las contrapesas y el resorte, que pues en cierto modo mantienen esto en un estándar entre unos niveles, pues en unos rangos de velocidad constante. Un speed se le llama. Bueno, entonces pues como para ir resumiendo, ya terminando, simplemente pues mostrar un poco más sobre estas condiciones, pues lo del sistema de aceite, cómo funciona. Viene desde el supply del engine oil, circula aquí y luego se libera otra vez hacia el sumidero o el cárter de aceite. Entonces este sería un sistema de recirculación cerrado, y aquí por como lo vemos no cuenta con no cuenta, o para esta función no es necesario el calentamiento o enfriamiento del aceite, o sea, no vemos un engine cool por aquí. No sé si más abajo del sistema haya un intercambiador. La válvula de alivio pues funciona en estos dos casos, como decía, en el caso de la beta, en el caso de la shut-off, o en el caso de que haya un under controlado. La beta lo que me hace es, la pressure relief valve lo que me hace es liberar toda esta presión que se acumula aquí, porque no está pasando, o aquí también puede estar taponado, entonces no está pasando, y me lo libera de nuevo hacia el sumidero, me lo da de retorno otra vez. Entonces, pues, esta fue mi expo. Muchas gracias. Espero haber, pues, abarcado mucho del tema sobre el Propeller Control. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.